Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo entonces a la jornada de hoy del seminario sobre Cuba y la izquierda latinoamericana. Empezamos con una mesa especial o distinta de las que veníamos, con la presentación y el comentario de un dossier que salió en el año 2020 en la Radical History Review. El dossier lo coordinan Isabela Cose y Michelle Chase. Se llama Posturas revolucionarias, género y sexualidad en Cuba y más allá. Le vamos a dar unos minutos a Isabela y a Michelle para que presenten un poco cómo fue el trabajo y en qué consiste el dossier, y después vamos a contar con los comentarios de Jimena Espeche, Martín Rivadero y Vani Petina. Los presento, si les parece, a ellos cuando les toque a cada uno, y les doy la palabra a ustedes entonces. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias al seminario y a la Universidad de la República por permitirnos conversar y discutir sobre este dossier que salió en pandemia. Es un dossier de la Radical History Review. Estuvo Judith y Manimerita Papadopoulos como editoras de la revista, acompañándonos en este proyecto que por la pandemia fue quedando sin presentar en el Cono Sur, así que es una gran oportunidad, estamos muy, muy contentas. Empezaría Michelle diciendo unas muy cortas palabras y después yo agrego alguna cosa más y Heidi también. Y bueno, gracias a todos, gracias a Aldo, que es mi viejo compañero de estudios de NYU, y a Jimena y los otros organizadores. Y también queremos agradecer a los comentaristas, que tenemos una mesa de lujo hoy con los panelistas. Entonces voy a decirme muy pocas palabras, solo para presentar cómo nos surgió la idea. Y les voy a contar que la idea sí fue de Isabela, que anduvo de visita a Nueva York y me contactó, y que había leído mi libro, que mi libro tiene que ver con mujer y género en la Revolución Cubana, pero muy a principios de los 60 y dentro de un marco totalmente nacional. Entonces me pareció una gran idea como juntar fuerzas con Isabela, que obviamente es pionera en la historia de género y sexualidad en Argentina, y de pensar un número especial que tocara estos temas de género, sexualidad, familia, hablando de Cuba y la influencia de Cuba transnacional. Y también me pareció como una gran oportunidad de colaborar con una colega de Argentina, del Cono Sur. Y desde el principio y siempre tuvimos mucha suerte en tener el apoyo de dos miembros del equipo editorial de Radical History Review, que son Heidi, que está aquí con nosotros hoy, y Melina Papadimos, que también trabaja en Cuba y se interesó desde el principio. Y me gustó por muchas razones. Creo que la idea central es pensar la influencia de Cuba más allá del foquismo, ¿no? Y de la estrategia revolucionaria, y a la misma vez pensar la influencia de Cuba en la nueva izquierda, más allá de criticar las ideas de masculinidad revolucionaria tóxica o la homofobia que puede haber tenido, y de abrir como unas preguntas y unas perspectivas un poco más matizadas. Y creo que como cubanista también me gustó la idea por ciertas razones. O sea, por lo menos en Estados Unidos hay una tendencia muy fuerte de hablar de Cuba como un país muy aislado. Obviamente no en cuestiones de movimientos revolucionarios o de partidos comunistas, pero sí muy aislado de movimientos sociales. O sea, un ejemplo muy claro es el feminismo internacional. O sea, es un lugar muy común decir que Cuba no tenía nada que ver con el feminismo del norte global, y como tampoco hubo un feminismo muy fuerte dentro del bloque socialista, o por lo menos eso se ha pensado, entonces no hay nada que decir de esas cuestiones, y nos ha impedido ver realmente cuáles fueron los encuentros y desencuentros de Cuba con esas ideas transnacionales de la liberación de la mujer. O sea, para poner un solo ejemplo, ¿no? Y también, o sea, dentro de Cuba creo que ha sido un poco difícil tocar estos temas, o sea, para los investigadores cubanos, por varias razones. Por falta de presupuesto, ¿no? La dificultad de viajar, por un poco de falta de acceso de archivos, ¿no? Hay ciertos problemas siempre ahí alrededor de ese tema. Y también porque dentro de la academia cubana creo que hay una tendencia de no querer tocar ni esos temas, ni esa etapa, por
lo complicado que puede ser, lo incómodo que puede ser, ¿no? Entonces, ahí en Cuba creo que ni siquiera se ha aprovechado las fuentes que sí son de fácil acceso, como la fuente oral, por ejemplo. Entonces, por todo eso me pareció una gran idea y creo que el número ha tenido mucho éxito. Voy a mencionar el hecho de que recibimos, Isabel y yo, muchas propuestas, o sea, muchas más de las que habíamos pensado, y nos fue muy difícil escoger los 10 o los 12 que por fin publicamos. Y también creo que los ensayos que se han publicado han tenido como mucho impacto ya. Vi en la página de internet de Radical History Review que hay un ensayo sobre la visita de Angela Davis a Cuba y es uno de los ensayos más leídos de la revista, que me pone muy contenta. Y también tenemos un ensayo sobre la imagen del Che dentro del imaginario de un activista trans en México. Y ese ensayo ha ganado por lo menos ya 2 premios, o sea, ha sido muy premiado. Y bueno, voy a terminar diciendo que también nos dejó con ciertas preguntas. Creo que para mí tenía ciertas limitaciones. Empezamos con la idea de que queríamos hablar de la influencia de Cuba hacia afuera y viceversa, ¿no? La influencia que puede haber tenido dentro de Cuba, ideas sobre género y sexualidad o familia. Y esa segunda parte siempre nos fue mucho más difícil, por todas las razones que mencioné ahora de la escasez de estudios dentro de Cuba sobre esos temas. Y tal vez la otra limitación que tuvimos es que fue un poco difícil salir a las Américas. Estaba viendo las propuestas que recibimos al principio. Creo que casi todas tenían que ver con el impacto de Cuba en la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces creo que todavía falta mucho por estudiar entre Cuba y el Medio Oriente, Cuba y África, Cuba y Asia. Entonces pensamos continuar con el proyecto y voy a dejar que Isabela nos hable un poco más de eso. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Sí, muy brevemente, muy breve porque, bueno, queremos escuchar sobre todo a los comentaristas de lujo que tenemos. Pensamos que aquellas cuestiones que no habíamos logrado en el número de la revista merecían explorarse. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de libro en el que participa Jimena como autora. Tenemos un título provisorio que creemos que quizás no sea, que es Gender in Cuba, pero de algún modo intentamos, en primer lugar, hacer ida y vuelta, viceversa, pensando o poniendo en juego la dinámica de intercambios y las dinámicas globales dentro de Cuba o transnacionales dentro de Cuba, con cuestiones de familia, vida cotidiana, exilio, y esto me parece que es una de las cosas nuevas que hemos logrado incorporar. Va a haber, bueno, 2 o 3 ensayos, uno sobre consumo en Cuba, estilos de vida y moda, que lo va a escribir Baldache, una autora norteamericana, y después Tania Harman va a escribir uno sobre exilio de Chile y Uruguay, y yo voy a escribir una cuestión sobre el exilio argentino. Y por otro lado también creo que hemos todavía fortalecido este enfoque, que es un enfoque que supone pensar como las sensibilidades, en un término amplio, muy barranesco, muy de José Pedro Barrán, para estar a tono con nuestro auditorio y nuestro espacio. Digamos, como pensando siempre el cruce de lo público y lo privado, la familia, la sexualidad, la vida cotidiana. Y allí Jimena va a escribir un artículo, ya tiene avanzado su artículo sobre la seducción y la cooptación a partir de trayectorias de 3 periodistas distintos. Y de algún modo yo creo que hay otro ensayo que también nos había quedado de algún modo pendiente, algo importante que creemos que tenía que estar, que tiene que ver con los movimientos, la política de homosexualidad en Cuba y la izquierda, los frentes de organizaciones homosexuales en América Latina. Y por otro lado, la otra cuestión que teníamos como muy pendiente es traspasar las fronteras de América Latina.
y en efecto en este nuevo proyecto vamos a tener un ensayo sobre África, varios ensayos sobre África y Asia, uno de Rafael César sobre la relación transnacional de la Federación de Mujeres Cubanas y la Organización de Mujeres Angoleñas. La propia Michelle va a escribir sobre el ejemplo heroico de las mujeres vietnamitas en Cuba, y Si Wei Wang va a escribir sobre China y la circulación de obras teatrales a partir del azúcar. Bueno, yo creo que estamos muy contentas de haber podido darle una segunda vuelta de tuerca a este proyecto. Por suerte pudimos incorporar algunos artículos, 3 artículos del número, que creemos muy valiosos, entre ellos el de Angela Davis. Entonces, bueno, creemos que esta mirada de ida y vuelta, que creo que además supone una intersección entre la historia social, la historia cultural y la historia política. Bueno, es muy fértil todavía, ¿no? Va a permitirnos seguramente entender un poco más de ese país que a pesar del bloqueo no estuvo nada aislado, ¿no? Para retomar lo que decía Michelle recién. Así que muchísimas gracias a todos por el interés y le doy la palabra a Heidi. Ya, gracias. ¿Me escucha? Perfecto. Ya, perfecto. Ya, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en esta conversación sobre Cuba y las izquierdas latinoamericanas. Yo quisiera subrayar que este número en su conjunto fue la creación de las dos, Isabela y Michelle. Y bueno, mi rol y lo de mi colega Melina Papandemos era facilitar y apoyar como editorial. Al mismo tiempo, Michelle y Isabela siempre fomentaban un espíritu de diálogo intelectual muy amplio con todas las participantes, tanto editorial como autoras. Y quiero agradecerlas esto, porque es raro y muy consecuente, creo, tener este ejemplo de colaboración feminista transnacional. Una solidaridad que refleja algo de las aspiraciones originales, creo, de la misma revolución cubana. También yo quisiera, quisiera subrayar o notar, por lo menos, que Radical History Review como revista no es una revista de estudios latinoamericanos tal como cual. Sin embargo, la revolución cubana fue una piedra de toque desde el principio. La revista nació en la década 70 como un colectivo de historiadores izquierdistas enfocado en la nueva historia social estadounidense y europea. Sus fundadores, mayormente hombres, vinieran principalmente de la nueva izquierda norteamericana, exmiembros de Students for Democratic Society, la principal organización que movilizó contra la guerra en Vietnam. Y estos fundadores siempre estaban muy entusiasmados con la revolución cubana como un modelo antiimperialista y socialista tercermundista. Incluso varios de ellos y ellas, habían algunas de ellas, viajaron a Cuba para hacer trabajo voluntario a través de las llamadas Brigadas Venceremos. Y uno de los números más exitosos de Radical History Review al comienzo de la revista se dedicó a los debates marxistas feministas sobre el trabajo doméstico, un enfoque muy inspirado por el Código Familiar de Cuba. Y estoy feliz contarles que Radical History Review decidió que sí, a lavar los platos es trabajo productivo, produzca plusvalía, no es solamente labor reproductivo. Pero eso es para decir que en mucho sentido, con el número Revolutionary Positions, editado por Isabela y Michelle, cierre el círculo para Radical History Review.
y lo hace con miradas que son productos de ahora muchas décadas, 60 años de debate y lucha feminista en las Américas y en el mundo sobre el legado de la revolución. Entonces, felicidades a Michelle y Isabel, y bueno, puedo contarles además que este número le ha ido muy bien, ha tenido una circulación más amplia que cualquier otro número de Radical History Review en los últimos 7 años, 20 issues, ¿no? 20 números. Aparte de uno que hicimos sobre fascismo y antifascismo durante la presidencia de Trump, ¿no? Pero ha sido muy, muy exitoso este número. Así, gracias a Michelle, Isabella y Jimena y otras autoras por fomentar esta conversación, y bueno, a todos ustedes que han venido hoy a participar en la conversación. Con ganas de escucharles. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Si les parece, le damos la palabra a los comentaristas, tal como estaban en el programa. Arrancamos con Jimena Speche. Es licenciada en Letras, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, miembro del Centro de Historia Intelectual y profesora de Filosofía y Letras de la UBA, autora de La paradoja uruguaya, Intelectuales, Latinoamericanismo y Nación a mediados del siglo XX. Arranco nomás. Bueno, no son los saludos de rigor. De verdad, estoy muy contenta de participar acá. Tomo lo que dijo Heidi, que me parece bien clave, que es que el proceso de producción de este número realmente tuvo un estilo de trabajo muy generoso. Y me parece que eso es clave, ¿no? O sea, son las formas también en que producimos conocimiento que redundan en cómo lo reproducimos, digo, cómo a su vez generamos otras apuestas de socialización del conocimiento. Encontrarnos hoy acá, es una. Como autora, digamos que estoy anfibia, ¿no? Estoy de un lado y del otro, si quieren. Entonces pensé como no tirar la pelota fuera, pero sí pensar que de la producción de lo que yo hice, pero en función de la lectura de todo el volumen, incluyéndolo también en un marco más amplio de estudios sobre Guerra Fría y Guerra Fría cultural en América Latina, que me había parecido que había algo que no estaba del todo explicitado a lo largo de todo el volumen, pero que me pareció que era una categoría clave, ¿no? Para pensar cómo el enfoque de perspectiva de género nos hace mirar fuentes, pensar problemas y demás, y eso es la categoría de experiencia. Me parece que hay algo, y después voy a explicar por qué estoy pensando en esa categoría y cómo. Y quería empezar con algo que fue apenas un tema ayer, en el título que le puso Diego Sempol a su ponencia, pero que justo yo lo había pensado para traer algunos versos de Pedro Lemebel, para pensar esta categoría de experiencia y vincularla con la de desigualdad, en función de lo que está tramado en este número de Radical History para pensar la Revolución Cubana. Deben conocer, voy a seleccionar algunos versos. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? ¿Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Esto, muchas deben saber, es lo que el poeta y performer Pedro Lemebel lee en un mitin del Partido Comunista Chileno, ¿sí? Me pareció que me gustaba empezar con unos fragmentos de este poema, porque aparte de la potencia y la belleza que tienen, bueno, trae a colación varias de las cuestiones en las que Michelle, Isabela y Heidi acaban de mencionar, y que atraviesan varios de los textos de Radical History. En primer lugar, pone en plano claramente las relaciones de poder y la trama sexogenérica, la imposibilidad de pensar la acción política sin esa trama, que aparte la sintetiza
también esa imprecación contra una de las posibilidades de la enunciación de qué es el hombre nuevo, ¿no? Eso también es objeto de disputa. Y explora una experiencia que es la de la diferencia, ¿no? Y de esta en el marco de la narrativa de la revolución. Y para hacerlo me parece que esa voz lírica que construye, si leen todo el poema van a ver que en un punto intenta ser interseccional también, ¿no? Es clase, ¿sí? Es género, pero también es raza. Y el título del poema completo es Manifiesto, hablo por mi diferencia. Pero esa diferencia que expone Lemebel, la expone diciendo lo siguiente en un momento en el poema, dice, y no soy tan raro. Es decir, claramente, la exposición de allí es que la diferencia siempre es relacional. Entonces, en un mismo movimiento explicita que es difícil analizar la diferencia sin reponer, obviamente, la construcción social de las desigualdades. Digo, si hay algo que abre la potencia de la revolución, es el vínculo entre estas dos cuestiones, la diferencia y la desigualdad. Me parece que eso es interesante y creo que esto, pensado desde la categoría de experiencia, en algo que, para lo que estaba escribiendo ahora, me surge en términos de categoría analítica y categoría nativa, ¿no? O sea, cómo analíticamente pensamos la experiencia de revolución, ¿sí? Y la experiencia en términos de la legitimidad de pensar esa experiencia desde una perspectiva de género, que a partir de esa experiencia permite incluir otras voces, ¿no? Hacerlas visibles. Al mismo tiempo, la idea de lo nativo, es decir, yo estuve en la revolución, las historias orales, de cierto impacto de esa revolución en determinados sujetos. Pero claro, acá pensaba, bueno, claro, la categoría de experiencia, si la pensamos en los términos en que la analiza Joan Scott, ahí hay una vuelta de tuerca que agregarle, que es clave, ¿no? Para cómo dimensionar ese impacto en las sensibilidades, decía Isabela, en las subjetividades de ese presente y futuro de la revolución, ¿no? Recordemos, digo, lo deben tener en la cabeza y lo deben tener seguro cerca, y si no vale la pena recordar un poco qué es lo que decía John con ese viejo texto del 91, después lo publican en castellano en el 92, donde a partir de analizar lo que llama la meditación autobiográfica de un hombre negro gay, escritor de ciencia ficción, Samuel Delany, va a intentar pensar cómo la experiencia es un evento discursivo, no se trata de negar la materialidad de los hechos, ¿no? De apuntar cómo se instituyen los significados de esos hechos. Podríamos pensar, y acá esto es algo que se me ocurre, lo que son todas cosas obvias, ¿no? Que todas estas cosas son cosas con las que los historiadores, las historiadoras o los analistas críticos nos topamos todo el tiempo. Pero no viene mal recordarlo, porque lo que implica el impacto, la seducción, si quieren, de lo que es la Revolución Cubana, a veces hace que estas derivas sean pasadas por alto. Entonces, lo que va a plantear es que el otorgamiento de los sentidos de esa experiencia siempre es conflictivo. Y en ese otorgamiento conflictivo es donde se debate también la legitimidad de cómo esa experiencia tiene legitimidad o no respecto del ámbito de lo doméstico o de lo público, ¿no? Y esto también va a ser clave para el análisis de esa experiencia de lo cubano, la experiencia de la Revolución Cubana. Sabemos que la discusión en la que está metida Joan Scott no es una discusión menor. No voy a, me supera dedicarme a esa discusión ahora, pero valdría la pena recuperarla, que está discutiendo con Thompson, ¿no? Con E.P. Thompson, con Raymond Williams, respecto de que finalmente, pensar la estructuración de la experiencia de la clase obrera respecto de lo vivido, vuelve a poner la centralidad en un tipo específico, esencializado de clase obrera. Esa es la discusión que está. Yo creo que esto es lo que siempre vuelve cuando pensamos la acción política. Pero ¿y la perspectiva de género qué vendría a poner de nuevo que la historia política no lo pueda ver? ¿No? Me parece que esas son las discusiones a las que siempre nos enfrentamos cuando analizamos la acción política, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que, digo, es lo mismo en un punto que otros autores se han preguntado respecto a la perspectiva de las emociones o de los afectos, ¿no? ¿Qué es que a partir de esa perspectiva miramos que no pueda ser visto de otro modo, ¿no? Ese es creo, un núcleo clave de la discusión que sigue siendo importante. Entonces, pensaba que los artículos, y esto es bien interesante, porque a lo largo de la revista hay varios artículos, pensemos el artículo sobre Davis, o sea, la noción de experiencia Davis es central, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque juega con los dos motivos, ¿no? El analítico y el nativo, y también el político de hacer que esa experiencia sea una experiencia válida, para discutir dentro de Cuba lo que Cuba no quisiera, según la propia Davis, discutir,
¿no? Me parece que eso es importante, porque te juega con la politicidad, ¿no? De cargar a una experiencia homosexual, lesbiana, negra, con una caracterización que debe exceder un tipo de autoridad que dice que de eso se puede o no se puede discutir hasta qué límites. Y en ese sentido, acá traigo otra frase que me parece que ilustra esta discusión. Alejandro Modarelli, un autor argentino que acaba de editar un volumen sobre un texto sobre los homosexuales en dictadura, en una entrevista va a decir, el problema no es ser puto, el problema es ser puto del conurbano, el puto feo, el puto pobre, y va a terminar diciendo, ser puto ya no es revolucionario. Entonces, me parece que si hay algo que creo que revisar sobre la categoría de experiencia y cómo la incluimos para revisitar estos problemas y estos temas, tiene que ver con que nos obliga a sí o sí pensar en términos interseccionales. Es decir, sí o sí nos obliga no a la aplicación de una perspectiva, sino a que el problema mismo esté estructurado a partir de una perspectiva de género. Si no es ir a buscar o mujeres, ¿sí? O homosexuales, sino es cuáles son, digo, es ampliar el corpus, claramente, ¿sí? Pero creo que el texto de Scott sobre la experiencia un poco implica una misma discusión que ella misma dio con el texto sobre el género como una categoría útil para el análisis histórico, que no es solo llenar un casillero, ¿sí? Sino justamente es quebrar epistemológicamente los modos en que pensamos nuestros problemas de investigación. Por eso me parece que la apuesta del volumen de Radical History es tan importante. A mí me parece que es una apuesta muy importante, ¿no? Porque no es la aplicación de un método, sino es pensar problemas que impliquen una desestructuración de cómo veníamos mirando esos problemas con antelación. A lo que voy. Creo tengo un poco más de tiempo, ¿no? Jimena, o ya estoy... Bueno, sigo un minuto más y doy paso. En ese sentido, creo que entonces, en función de esto, si hay una de las cuestiones clásicas que podrían pensar de cómo está operando también todo el volumen, es a partir del cuestionamiento o redefinición de cómo analizamos ciertas construcciones binarias, ¿sí? Que no es solamente masculino o femenino, sino que podríamos pensar cómo volver a revisar la idea del compromiso político o no compromiso político, el antiintelectualismo, intelectualismo, es decir, allí también llevar, ¿sí? Esta mirada relacional crítica. Y finalmente, quería hacer una última reflexión, volviendo a la cuestión del hombre nuevo, que hace poco releí la carta que Ernesto Guevara manda al semanario Marcha el 12 de marzo, se publica el 12 de marzo de 1965, ustedes la conocen muy bien, ¿no? El socialismo y el hombre nuevo en Cuba. ¿Y qué me pasó? Pues la leí para una clase, iba a dar una clase sobre revolución y género, y la leí muy contenta, diciendo, bueno, acá está el hombre nuevo y demás. La había leído hace muchos años, la volví a releer, y el choque fue brutal, porque, digo, es una obviedad, pero vale la pena contarles mi experiencia, que es, claro, el texto es un llamado, digamos, lejos de encontrar un llamado a lo reductivamente nuevo, lo que voy a leer es un protocolo de acción moral, ¿no? Que no tiene nada abierto de maleable, esto lo sabemos. Y sin embargo, digo, lo que volvemos una y otra vez, cómo las apropiaciones de, no solo militantes, ¿no? Sino también de no militantes, de jóvenes, de no tan jóvenes, hicieron de ese llamado algo realmente de quiebre, ¿no? Lo pensaron de otro modo. Ana Laura de Giorgi lo explica muy bien en un artículo que se publicó hace un par de años en Brecha, y dice, bueno, la figura del hombre nuevo que el Che puso en circulación, posibilitó pensar lo personal, ¿no? O el mundo de lo privado, no en un terreno neutro, y esto me parece que es clave. Y en ese sentido, claro, el texto de Guevara plantea una hendidura, pero esos militantes, esos jóvenes le hacen plantear una hendidura porque lo que en definitiva se está discutiendo es el sentido de revolución, ¿no? Entonces, claro, es un combate por modos de vida, ¿no? Porque los que se van a colar deseos muy diferentes, ¿no? Hasta incluso los que el propio Guevara asumió como su hombre nuevo, ¿no? Y acá volvemos al MBL, ¿no?
¿no? Para ese futuro de alas rotas, ¿no? Para pensar ese pedazo de cielo rojo. Y ahí termina. Hablar sin prender el micrófono, parece que nadie más me escucha. Muchas gracias, decía, y le damos palabra entonces a Martín Rivadero, doctor por la Universidad de Buenos Aires, magíster del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM y profesor de Historia de la UBA, autor de Tiempo de Protesta, Ideas, Debate y Labor Cultural en la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá, mucho gusto estar con ustedes. Gracias a Isabel y a Michelle por la invitación. La verdad que muy estimulado, muy interesado en el dossier, en el trabajo, que ya la felicito, y felicito a los autores y autoras también, Mena, Marcelo, que veo acá están. La verdad, me parece muy importante la contribución, los debates que abren, las cuestiones asociadas a esta mirada transnacional sobre la Revolución Cubana, y asociado esto con la cuestión de género, sexualidades y subjetividad. Yo tengo básicamente, son 15 minutos, creo que me habían comentado como para exponer, 3 puntos, de los cuales espero no ocupar los que Vani Petinaz va a comentar después, no pretendo abarcar todo, sino sostener 3 cuestiones que me parecen que me impactaron en términos de la lectura del dossier, y que hacen un poco la discusión que esto plantea, y que ustedes un poco, Michelle y Isabela, estaban comentando al principio, ¿no? En primer lugar, me parece que el dossier plantea una mirada sobre el impacto transnacional de la revolución, que está un poco, en términos de exploración temática y problemática, apartada, digamos, de lo que más se conoce en términos de ese impacto transnacional, ¿no? De la Revolución Cubana, en términos de la historia diplomática, del lugar que tuvo la expansión de las guerrillas en América Latina y las intervenciones militares, digamos, de Cuba, ¿no? A partir de esta búsqueda de estudiar el impacto de la revolución en términos de esas relaciones de género, de sexualidad, familia, me parece que hay un punto importante del dossier en esa literatura, en términos un poco de definir esta cuestión de la utopía revolucionaria y el tipo de transformación en relación a las subjetividades y las identidades que se están dando en ese momento, en un momento global, diríamos, por lo menos en Occidente, en términos del cuestionamiento de esos patrones tradicionales. Me parece que en efecto el dossier le da mucha importancia a estas cuestiones, diríamos, entre comillas, culturales, a través de diversos medios, ¿no? La música, el cine, la prensa, los viajes, para tratar de captar la sensibilidad y la dimensión afectiva del impacto revolucionario efectivamente, me parece que en general, aunque no únicamente, como es el trabajo, por ejemplo, de Marcelo, en la izquierda latinoamericana, ¿no? Y en este punto me parece que hay un interesante el dossier que ayuda a pensar, digamos, la dimensión, lo pongo en estas palabras, no racional de la nueva izquierda latinoamericana, sino del punto de vista de la sensibilidad de la nueva izquierda latinoamericana, ¿no? Del punto de vista de esas experiencias, como decía Jimena hace un ratito, de las prácticas vinculadas con estas cuestiones que el dossier en buena medida abunda en términos de familia, género y afectividades diversas. Entonces me parece que el dossier busca, en cierta medida, aunque no de manera única, comprender, digamos, esa nueva izquierda, no tanto en términos de manifiestos o comunicados programáticos o debates en términos de estrategias revolucionarias, etcétera, sino toda esa dimensión cultural, afectiva, sexual. En este punto, entonces, digamos, me parece que hay 2 puntos interesantes que aporta el dossier, desde mi mirada, que tiene que ver, en primer lugar, con reconstruir experiencias no abordadas con suficiente sistematicidad, me parece, y que en buena medida, en muchos de los artículos en introducción, están muy vinculados en principio con una lectura muy interesante, historiográfica, digamos, ¿no? En ese punto me parece que el trabajo, el dossier parte muy bien de las lecturas historiográficas y lo que se ha venido produciendo, y al mismo tiempo me parece que muchos de los trabajos
aportan muchas fuentes muy interesantes, digamos, no tan trabajadas o poco trabajadas, ¿no? Por ejemplo, yo quedé muy interesado con el archivo del Partido Comunista de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que está relacionado con el artículo de Angela Davis, ¿no? Me parece que está muy bien, las publicaciones periódicas, el uso de la correspondencia. En segundo lugar, me parece que en general el dossier plantea una mirada de la revolución más desde el punto de vista de lo que habilitó que de lo que limitó, ¿no? En términos de estas cuestiones, ¿no? Me parece que frente a una historiografía muy crítica de la revolución, de los efectos de la revolución sobre cuestiones incluso de género, sexualidad, me parece que en buena medida el dossier plantea este balance, como decía Michelle hace un rato, un matiz respecto a lo que la revolución pudo impactar a partir de las cuestiones afectivas, de género, de sensibilidades, pero también lo que la revolución no pudo, no solamente por la revolución, digamos, ¿no? Sino por otras cuestiones. Y me parece que en ese sentido, incluso el dossier trata de tomar distancia un poco de esa bibliografía, de esa literatura que hacía un balance, ¿no? En los años 90, estoy pensando, por ejemplo, el trabajo de Maxime Moulinot, ¿no? Cuando hacía este balance muy negativo de las experiencias revolucionarias, no solamente la cubana, ¿no? Ahí esto lo trabajaba también en su libro sobre la reforma agraria en Chile, esta mirada más negativa sobre las revoluciones en términos de género, de experiencias que tienen que ver con el entramado socioafectivo, ¿no? De lo poco que las revoluciones socialistas pudieron hacer por modificar eso, o aquellas otras miradas, digamos, más interpretativas de la revolución en clave política, que la ven como muy limitada en términos generales, en materia política y en materia de la relación entre la sociedad política y la sociedad civil en Cuba. Me parece en ese sentido la cuestión de la negritud asociada al género en el caso de Davis, o el caso de las Antillas holandesas, por ejemplo, ejemplifica bien los cambios singulares y colectivos que Cuba alentó en estas cuestiones, lo mismo que el tema de los grupos enviados a Nicaragua, ¿no? Que ahora voy a hacer un poco de mención, o el caso que también me parece súper interesante, el de Irina Viesca Echeverría Gaitán, ¿no? Me parece un caso fenomenal justamente, y en esto que decía Jimena, ¿no? En términos de pensar a partir de la idea del hombre y la mujer nueva, lo que habilita, digamos, la apropiación que hay de esta cuestión. Y sin embargo, el dossier también ve ciertos límites en términos de estas cuestiones de sensibilidades, afectividades y género, ¿no? Por ejemplo, el envío de las tropas a Angola, ¿no? En un artículo que exalta más la negritud que la cuestión del discurso de género, por ejemplo, o las letras de la Nueva Trova, ¿no? En el artículo sobre el impacto de la Nueva Trova, en ese tema, por un lado diríamos, de exaltación de la mujer revolucionaria que hay en Silvio y Pablo en relación al encarcelamiento de Angela Davis, y la canción Madre, ¿no? Mucho más tradicional en esos términos de cómo configura una idea de mujer, o el lugar que tienen las mujeres nicaragüenses en el cuidado de los adultos mayores, digamos, en Cuba. En definitiva, me parece que en este primer punto el dossier ayuda a desentrañar, abre una senda para entender un poco justamente algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver con desentrañar un poco la pregnancia que la revolución ha tenido en las izquierdas, por lo menos de las Américas o latinoamericanas, que no tienen que ver con algo de este componente racional, sino que efectivamente es algo más de esa estructura sentimental, de sentimiento, una experiencia afectiva que de alguna manera impregna todavía hasta el día de hoy a ciertas tradiciones de las izquierdas, de una tradición socialista o una tradición nacional revolucionaria, ¿no? Un poco explicar por qué sigue siendo tan difícil hablar sobre Cuba en muchos lados y para muchos sectores intelectuales y políticos. El otro punto, el segundo punto que quería destacar, tiene que ver un poco con la periodización que propone el dossier, que no sé si está tan asumido en la introducción, pero que me parece que es interesante, por lo menos a mí me pareció importante, ¿no? Digamos, en general, el avance que tiene el dossier respecto a un periodo posterior al 71 me parece que es muy interesante y en buena medida novedoso en cuanto a lo que aporta, ¿no? En general esa historiografía no ha avanzado, o lo ha hecho más desparejamente, ¿no? Respecto a qué sucede con Cuba, la revolución y ese impacto en los años 70, y me parece que
el dossier muy bien a partir del análisis justamente incluso de la experiencia de Angela Davis en Cuba, el envío de tropas a Angola, el caso de las brigadas a Nicaragua, o, sin ir más lejos, digamos, la lectura que se hace en Brasil de Fresa y Chocolate, me parece que abre muy bien una cuestión temporal para analizar la revolución que va más allá del periodo 59-71, que es en general lo más trabajado sobre Cuba, y sus políticas, digamos, transnacionales, ¿no? Diríamos, si la revolución terminó en 1976, como algunos investigadores dicen, y se instala un orden post-revolucionario, en términos de su referencia internacional, digamos, ahí hay un aspecto que lo supera, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que el dossier plantea en términos de estos procesos de impacto transnacional, ¿no? Y un tercer punto, me parece, esto lo dejo un poco para discutir, a ver qué les parece, digamos, no lo veo bien establecido como un núcleo de discusión del dossier, pero que me habilita a poder ponerlo en consideración con ustedes. El tercer punto tiene que ver, me parece que el dossier, efectivamente, y esto no es muy común, y las felicito a las dos, proporciona un diálogo entre la producción académica del norte y el sur, efectivamente, medida en la participación de investigadores e investigadoras, ¿no? El caso de Marcelo, de Jimena, de Paulo Alperín, Isabela comandando en parte también, o co-comandando esto, no hay cubanos que han trabajado, pero está el reportaje de Ailín Torres Santana, digamos, y eso me parece que es un gesto, diríamos, académico, intelectual, que habría que, no sé si celebrar, quizás es un excesivo, pero sí que habría que ponderar, digamos, la posibilidad de dialogar. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la situación de mayor producción académica en los Estados Unidos respecto a lo que se produce en América Latina, digamos. No es que uno tiene que decir esto porque la producción académica latinoamericana, hasta donde sé, está negada, no absolutamente, sino que efectivamente una producción académica en Estados Unidos muchísimo más importante que lo que sucede en las universidades latinoamericanas, en buena medida, pero me parece que como gesto, como invitación al diálogo, es muy valorado, y esto no quiere decir que no haya habido producciones, digamos, están los trabajos de Claudia Gilman, por ejemplo, mismo Rafael Rojas, o de Quintero Herencia. Bani también en cierta medida ha trabajado en parte sobre estas cuestiones. Y asociado con esto, me parece que hay algo de esta bidireccionalidad que decía Isabela, que yo no está en todos los trabajos, pero noto que está puesto en algunos de esos trabajos esta intención. Me parece muy interesante de pensar esta cuestión de la bidireccionalidad, que un poco tiene que ver con los temas. Otro tema tiene que ver con las fuentes, digamos, muchas fuentes del dossier que traje son fuentes cubanas, efectivamente, lo cual ayuda a pensar también un poco esa mirada cubanocéntrica que Michael Bustamante y John Solama estaban programando, digamos, incentivando en su trabajo, y que si bien es un trabajo estrictamente todo el dossier relacionado con esta mirada cubanocéntrica, me parece que desde el punto de vista de la bidireccionalidad plantea avances respecto para entender un poco qué sucede en Cuba y en cierta medida cómo impacta lo que sucede fuera de Cuba en la isla, ¿no? Entonces, a partir de la detección de ciertos puntos de intersección entre lo nacional e internacional, el dossier me parece que avanza sostenidamente en esa dirección. Mismo cito el caso de Davis, me parece, el de Operación Verdad que trabaja Jimena, lo de Nicaragua, sin ir más lejos, el aspecto interno de Cuba se ve, me parece, no solamente, se ve, y esto es un punto también importante, más en la sociedad civil que a nivel gubernamental, los diálogos políticos, digamos, el dossier amplía mucho el tema de las movilizaciones en la sociedad civil, ¿no? La producción impresa, el posicionamiento de ciertos agentes culturales como Gutiérrez Alea, las mujeres, tanto cubanas como nicaragüenses, ¿no? Entonces me parece que en ese punto el trabajo ayuda a pensar no solamente el impacto global o transnacional, por lo pronto en las Américas, de la experiencia cubana, sino también de lo que sucede en Cuba a partir justamente de ese proceso global, y en cierta medida alienta un poco también a tratar de entender qué sucede en Cuba, ¿no? En términos estrictos, no solamente en ese periodo 59-71, sino mucho más allá. Bueno, esos son los puntos, me parece, que quería plantearles para abrir el debate, para charlar con ustedes, y ya gracias por
por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, Martín. Estamos llevando los tiempos con una puntualidad increíble. Vani Petinada, entonces, en último lugar, profesor de Historia de las Américas de la Universidad de Venecia y del Colegio de México, autor de Historia Mínima de la Guerra Fría en América Latina. Bueno, pues muchas gracias. Yo sé que suena siempre un poco funny, ¿no? Agradecer y decir que uno tiene mucha ilusión de estar donde está en el momento en que está hablando y que el texto que estamos aquí para comentar es un texto excelente. Digo, es un poco una actitud un poco descontada, pero yo tengo que decir, y me parece que también lo decía Jimena, que efectivamente, digamos, hoy, más que en otras ocasiones, toda ese ceremonial es cierto, ¿no? Es decir, estoy contento porque me habéis dado la oportunidad de leer con más atención ese dossier que ya había salido hace un tiempo y que es, wow, un trabajo excelente. A mí me ha ayudado mucho a hacerme preguntas, ¿no? que luego es un poco el centro de la presentación, de los comentarios, de los breves comentarios, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad realmente, lo digo con sinceridad, eso es lo que quería decir. Y tanto es así que le estaba comentando a Michelle y a Isabela, que agradezco, que me he pasado los últimos 3 días, cuando no daba clase, un poco en el medio de la noche, cuando tenía oportunidad, es decir, tan estimulado estaba que me he puesto a buscar textos, entrevistas, libros escritos por militantes de las Brigadas Rojas, militantes mujeres de las Brigadas Rojas italianas, porque era un ejercicio, como siempre me dedicaba a la historia de América Latina, es como si esa parte de historia italiana fuese otra cosa, y en cambio están conectadas porque son parte del mismo proceso, evidentemente, estas formas de militancias radical, la política armada, pero, y decía, evidentemente digo lo obvio, pero luego estas conexiones son obvias, pero creo que merece la pena destacarla. Muchas de las experiencias que he encontrado en esos artículos, libros que he empezado a leer o documentales, me recuerdan muchas de las tensiones que emergen en ese dossier. Entonces, eso solo para dar fe de que soy sincero cuando digo que ha sido una experiencia muy estimulante. Ahora, quiero empezar primero con unos, digamos, solo recordar algunas de las cuestiones que emergen en la introducción y que nos permiten apreciar más allá de la cuestión, de la sola cuestión de Cuba, el valor que tiene en términos de producción de conocimiento, independientemente de estar focalizado sobre Cuba, este dossier, que creo que no es un aspecto para nada menor, ¿no? Primero, y eso también lo decía Jimena, ¿no? De una forma mucho más analíticamente compleja de cómo lo voy a plantear yo. Y eso tiene que ver con la forma en que focalizarse sobre una dimensión analítica de género, la atención hacia la sexualidad, constituye una clave muy poderosa para desentramar la historia política. Lo digo porque yo vengo desde esa sensibilidad. Entonces he encontrado que metodológicamente el ángulo,
las categorías analíticas que se están utilizando son extremadamente poderosas para entrar en el debate que atañe la historia política de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces eso, quiero decir, repito, Jimena lo ha dicho de una forma mucho más linda teóricamente, pero estoy de acuerdo con ella, ¿no? Y luego, al hilo de este ángulo, ¿no? Focalizado eso, sobre el problema de género, de sexualidad, lo que ocurre es que también se está descentralizando también ahí de una forma muy poderosa el análisis de unos procesos que en México se definirían como historia de bronce, ¿no? Las historias de las estatuas, de los héroes, de los líderes, casi siempre hombres, evidentemente, ¿no? En cambio, este trabajo nos lleva un poco a las periferias historiográficas, que pero como emerge evidentemente no son periferias en términos de los procesos políticos, sociales, culturales, digamos, reales. Entonces, esa descentralización me parece que empieza a recuperar, no empieza, porque evidentemente, como explican muy bien ellas en la introducción, esto es un proceso historiográfico ya avanzado, aunque el caso cubano quizá menos. Entonces, esa descentralización nos permite ver unas áreas, unas regiones que la historiografía había dejado un poco visitadas, ¿no? Y lo hace con un tema, por ejemplo, el internacionalismo, donde es difícil un poco salirse de esa historia de bronces, ¿no? De Piñero, de Fidel Castro, de Che Guevara, de Risquet, no, de toda esa historia de bronce, ¿no? De los líderes hombres, ¿no? De esa característica tan importante que define la Revolución Cubana, ¿no? El internacionalismo. En este sentido, evidentemente es una autora muy citada en el dossier, sobre todo en el texto de Snyder, se acerca a el trabajo de historiadoras como Christine Hatsky, pero la verdad que a pesar de que Hatsky es historiadora, es un trabajo mucho más sociológico el suyo, ¿no? Sobre las misiones civiles en Angola. Acá la historia entra mucho más poderosamente, ¿no? En la forma en que se conduce el análisis. Y luego es muy rico por la capacidad, eso lo decía, evidentemente me repito porque no voy a inventarme cosas de la nada, es evidente que nos han llamado la atención cuestiones parecidas, ¿no? Decía Martín que muchos de los textos o el dossier en general permite trazar vínculos de comparación, ¿no? Evidentemente es un trabajo enfocado a Cuba, pero muchas de las análisis, de las cuestiones que están ahí, claro, atañen a todos los movimientos de la nueva izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces, esa transnacionalidad del dossier me parece también metodológicamente muy importante, ¿no? Por su impacto metodológico. Y luego hay una cosa, esta sí que no se ha mencionado hasta ahora, y que a mí me ha fascinado, es meter, digamos, en el mismo dossier una serie de textos, evidentemente escritos por historiadores, analíticos, con una sección de entrevistas de personajes que son, digamos, evidentemente, de un personaje tan importante como Margaret Randall, y que va a completar va a potenciar nuestra capacidad de apreciación de los textos históricos, ¿no? Porque estamos hablando de un testigo de esos procesos, ¿no? A mí, digamos, desde el punto de vista del lector, que he sido del dossier, y quizá que ha sido ese el momento en que me he empezado a irme a ver todos esos documentarios,
ese contraste entre la realidad vivida y contada de una forma que no es una forma histórica, analítica, sino de la experiencia personal, a contrasto con textos que hablan e intelectualizan esos procesos de los cuales Randall habla, me ha parecido muy poderoso en términos de de la capacidad que tiene de entrar el dossier. Entonces, esas son, digamos, unas consideraciones generales sobre el impacto metodológico que puede tener ese volumen. Ahora voy a entrar más en el específico, ¿no?, de los contenidos. Es decir, me voy a focalizar sobre un tema, ¿no?, porque además es un dossier muy amplio. Va a ser imposible hablar, evidentemente, de todos los textos y de los múltiples temas, pero creo que hay una cuestión, un tema que atraviesa centralmente el 80% de los textos, ¿no? Digamos, lo que se configura por medio del dossier, y creo que esto es algo que hablábamos con Isabela en Nueva York cuando nos conocimos, ¿no? No quiero entonces plagiar su uso del término, ¿no? Tensión, creo que fue ella. Empezamos a hablar de todos estos temas a partir del concepto de tensión. Esta es una historia de tensiones, ¿no? La que se va relatando y construyendo por medio de los distintos textos, la mayoría, digamos, de los textos. Y es una tensión inherente, interna a la izquierda radical, yo digo occidental porque no tengo un conocimiento, digamos, tan preciso de si este tema se reflejó también en izquierdas radicales no occidentales, pero hablo de América Latina, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, a grandes rasgos. Entonces, una tensión entre digamos, el llamamiento emancipador, ¿no?, que fue la característica principal de los movimientos de la nueva izquierda radical, ¿no?, la liberación, en larga parte o en primera instancia de clase, y la tensión con otros tipos de procesos de emancipación, sin duda de géneros y sexual, que en la mayoría de los casos no, digamos, no estuvieron tan armonizadas como podía uno pensar, considerado el carácter, la naturaleza, ¿no?, emancipadora de las posiciones de la ideología de la nueva izquierda. Ahora, decía que esta tensión no es solo del caso cubano, evidentemente. Esto también es lo interesante, ¿no?, del dossier, que te hace pensar mucho sobre experiencias parecidas, ¿no? Entonces, cuando estaba mirando estos documentales, una de las primeras entrevistas realmente me fascinó a una brigatista, una rosa italiana, porque contaba que uno de los primeros días en que ella participó en 1968 a una marcha, ¿qué pasó? Que los compañeros hombres pusieron las mujeres adelante en la marcha, porque la idea era que siendo mujeres la policía no las iba a pegar. Entonces, las dejaron adelante, además completamente desarmada, y ahí no se habla de armas porque estas llegan después, los años 70, pero palos, algún tubillos para pegar, alguna cosa para protegerse, no, porque como son mujeres no las iban a pegar. Evidentemente la policía italiana las brutalizó inmediatamente. Y ahí es cuando ella cuenta, dice, bueno, ahí empezó también mi lucha con mis compañeros, ¿no? A la siguiente marcha, demostración, exigí que se me fueran dados los tubos, los palos, y que estuviéramos todos básicamente mezclados frente a la, digamos, a la policía. Ecco, un ejemplo micro, pero de los que hay muchos en vuestro dossier, que yo creo que nos explica muy bien lo que está pasando, cuál es el proceso y cuál es esa tensión que va atravesando toda la historia, en este caso de la interlocución entre la Revolución Cubana y estas otras emancipaciones, ¿no? Ahora, claro, el elemento crucial que hace muy importante el caso de estudio
es que si bien esta tensión existe dentro de la izquierda occidental, de la nueva izquierda occidental, aquí la pequeña diferencia es que en el caso cubano, esa ideología de emancipación es la ideología de un Estado y de un régimen político, lo cual la diferencia el caso de forma muy importante con respecto a lo que acabo de contar, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una tensión interna a grupos políticos. Aquí hay la tensión entre un Estado que ha llegado al poder y que hace suya, ¿no? Claramente una posición ideológica de emancipación de clase, pero retóricamente no solo de clase, y toda esta serie de procesos, digamos, llevado a cabo por, como dicen ustedes, minorías sexuales, que, digamos, casi nunca encajan luego en la realidad con las políticas efectivas del Estado cubano, independientemente de la ideología emancipadora. Entonces, creo que el volumen es muy interesante en relatar, en explicar esa tensión constante que no se resuelve de forma muy positiva, tengo que decir, si leemos digamos, el dossier. Es decir, en la mayoría de los casos, el Estado cubano no recibe, no absorbe, no responde positivamente a estas instancias, con todos los matices del caso, ¿no? Pero y sobre este punto voy a volver en la conclusión cuando voy a plantear una serie de preguntas. Voy a dar unos ejemplos, y aquí las entrevistas a Margaret Randall, por ejemplo, es excelente, porque es un ejemplo muy claro de esta tensión, ¿no? de que le he hablado. Relata Margaret Randall, que tiene esa trayectoria alucinante, ¿no? Que ella llega a Cuba huyendo de la represión paramilitar de la cual había sido objeto en México después del 68, y llega a Cuba completamente enferma. Ella y también el hijo. Ella le tienen que exportar un riñón, cosa que en México era imposible porque era carísimo y además estaba en la clandestinidad, y el hijo tenía un problema de oído, si no me equivoco, que necesitaba una cirugía que era imposible de realizarse en México. Al llegar a Cuba, lo que era imposible en México acontece de forma gratuita y excepcionalmente, desde el punto de vista de la calidad, excelente, porque se le exporta a ella el riñón y el hijo se le hace esa operación, ¿no? Entonces aquí vemos realmente desplegarse, ¿no? Esa lógica emancipadora de la Revolución Cubana en términos muy concretos, ¿no? Es decir, tienes hambre, te vas a morir porque no tienes asistencia sanitaria, yo te lo voy, digamos, te lo voy a dar. Ahora, este es el mismo Estado, y eso emerge con fuerza en la propia experiencia de Randall, que luego deja Cuba, que en estos años prácticamente está organizando los UMAP, donde, digamos, los homosexuales vienen, digamos, encerrados y puestos a trabajar en cuanto homosexuales. Y el problema es ahí que no es un accidente, ¿no? Porque eso lo cuenta espléndidamente digamos, la entrevista a Margaret Randall, cuando dice que el punto es que el nuevo hombre era todavía en aquel momento un macho man, construido a partir de una idea completamente distorsionada digamos, de masculinidad, que era la que tenía pero la élite política cubana en aquel momento, o sea, en la historia de bronce, ¿no? Y en esto converge totalmente con el estudio de caso que hace Emily Snyder, ¿no? Al analizar el internacionalismo en Nicaragua, cuando ella dice textualmente, cito, the new man was predicated on rebel hegemonic masculinity, rooted in strength, courage, virility, and defined in opposition to femininity and homosexuality. Es decir, repito, no es un accidente, es un poco la forma en que está construida esa ideología emancipadora que excluye en larga parte esos otros procesos digamos, de emancipación. Ahora,
luego hay matices en esto, ¿no? Porque el Estado se va, evidentemente, el Estado, el régimen político se va reajustando también a esas tensiones. Y eso es lo interesante del volumen, ¿no? Es decir, esa imagen que no es, digamos, de blanco y negro, sino de distintos matices. Pero es innegable esa poderosísima tensión que recorre. Otro ejemplo, ¿no? que está ahí, y ese contraste muy poderoso, muy interesante, que emerge en el utilizo de los carteles de la OSPAL, ¿no? Donde el tipo de mujer es una mujer donde ahí sí parecería fusionarse, ¿no? Las dos emancipaciones, porque está el fusil, pero está la madre. Entonces, ahí sí es posible ser guerrilleras y mujer con las especificidades de ser mujer elegidas por la mujer, ¿no? Es decir, ser madre y tener un fusil. Tener un fusil. Claro, lo que pasa es que luego nos va contando Sarah Snyder en su capítulo que el papel, bueno, y eso es algo que Michelle en su libro también analiza, ¿no? Esas contradicciones. Pero, digamos, la idea de que las mujeres voluntarias en Nicaragua participaran con armas no era muy bien vista por parte, digamos, de quien organizaba y planificaba el internacionalismo, las intervenciones internacionalistas, digamos, cubanas. Tanto es así que Snyder reconstruye muy bien, es que casi parece una moralidad católica con la cual los cubanos mandan las mujeres cubanas como voluntarias digamos, en Nicaragua. Ella dice, ¿no? Con un énfasis heteronormativa absolutas, ¿no? Es decir, tienen un papel muy de segunda línea respecto a la que eran las acciones militares. Y aquí podríamos absolutamente seguir buscando en todos los diferentes textos cómo emerge, digamos, continuamente, ¿no? esta tensión y esta contradicción entre distintas ideas de emancipación que no se encuentran, ¿no? Digamos. Y decía, y de aquí empiezan las preguntas y voy a concluir porque creo que ya he hablado bastante. La imagen que emerge es efectivamente una imagen más de oscuros que de claros, en términos de cómo el régimen político que es emancipador logra responder a otras instancias emancipadoras que no son las de su prioridad, digamos, prioritarias y que no son tan compatibles con esta imagen del hombre nuevo que está a la base, ¿no? Del internacionalismo cubano. Ahora, si este es el caso, y eso lo podemos discutir, porque igual yo estoy extremizando el texto, los textos, sobre esto me gustaría escucharles, pero esta es mi apreciación. A partir de esto, creo que hay una serie de preguntas, y esta es la otra cosa buena de este dossier. La forma en que, como tiene que hacer cualquier buen texto académico, intervención académica, no se cierra el tema, no se cierra el argumento, ¿no? Te deja inquieto, ¿no? Te hace querer buscar más preguntas y respuestas a estas preguntas. Ahora, aquí la primera evidente, es decir, ¿por qué esa discrepancia tan clara entre la ideología oficial de emancipación y luego las prácticas y las políticas de Estado? Y aquí vuelvo al primer tema, ¿no? Es decir, esa dimensión que ustedes adoptan es poderosa para estudiar la revolución cubana como proceso sociopolítico, ¿no? Porque nos lleva a estas que son preguntas absolutamente centrales para entender e interpretar el proceso. Y acá, otra pregunta conectada con esta. ¿En qué forma es la lucha armada que luego a la base de esa ideología del nuevo hombre, de ese tipo de internacionalismo, y que nutre el internacionalismo cubano, es un contenedor implícitamente masculinizador, ¿no? Que deja casi estructuralmente poco espacio para un compromiso entre los dos modelos y los dos procesos de emancipación, ¿no? La oficial cubana
y la de género y la sexual. ¿No? Es decir, el énfasis continuo en la lucha armada casi que ontológicamente parecería llevar a excluir esas otras posibilidades. Son preguntas que yo me hago para contestar a la primera cuestión. Y más, porque, y otra pregunta bien central políticamente acá, ¿en qué forma la circunstancia en que acontece la revolución y se desenvuelve el proceso revolucionario después del enero del 59 frente a las embestidas, ¿no? del imperialismo estadounidense, de alguna forma condicionan también ese diálogo entre distintas formas de emancipación? Y ojo que acá le adelanto, no tengo tanta respuesta por las otras preguntas, pero acá me la da un poco Margaret Randall, ¿no? Porque ella dice, en la misma entrevista, dice, es que en el fondo, digamos, ese liderazgo masculino no quiso llevar a cabo una reconceptualización real del concepto de poder. Ahí dice, está el punto central de ese conflicto, ¿no? entre distintas emancipaciones. Porque dice, gender issues and also race were present in the discourse, but when power was threatened, the unity required to confront U.S. aggression, the unity required to confront U.S. aggression was used as an excuse for postponing real change. Esto lo dice Margaret Randall, ¿no? Es decir, entonces, la respuesta a mi pregunta sobre la circunstancia un poco la está dando ella. Quizá no era tan importante eso, sino esa idea del poder y de cómo se debía mantenerlo. Y finalmente, la última, aquí concluyo, perdonadme, no sé si he hablado ya demasiado, pero ya estoy concluyendo. ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar como historiador frente a este problema, a esta enésima tensión que nos presenta y nos plantea el estudio de la Revolución Cubana con sus múltiples ambigüedades, ¿no? Porque evidentemente, digo, por lo menos para mí, la Revolución Cubana como proceso histórico es un referente importante, ¿no? Es decir, si la historia también, escribir y pensar historia, es un proceso de emancipación, uno mira con atención hacia un intento serio, importante de producir emancipación. El problema es que todas estas ambigüedades, porque la relación entre emancipación social y de género es solo una de las múltiples ambigüedades que plantea la Revolución Cubana. Entonces, la pregunta es también, como historiadores, cómo enfrentarnos a ese problema, más desde la posición de intelectuales públicos, ¿no? Yo diría. Y bueno, perdón, acá cierro, hablé mucho, no me medí, ¿sí? No hay problema, no hay problema, estamos bien, estamos muy bien de tiempo. Va, pues lo dejo ahí. Nada, gracias. Gracias, Vani. Le damos la palabra a Isabela y Michelle. Si quieren retomar algo de lo planteado, sí, no abrimos al como quieran. Muchas gracias. Agradecerles las lecturas y los comentarios. En principio, ¿no? No sé, Michelle, si vos quisieras comenzar. No, gracias por esos comentarios excelentes, sí. Queremos decir que nos resultan muy, me parece, ¿no? Un poco también la idea, nos resultan como muy iluminadores, dado que estamos justamente como produciendo un nuevo proyecto que dialoga directamente con este número. Entonces, bueno, son como insumos para pensar, pretendemos realizar una introducción quizás un poco más extensa en el volumen, en el libro, y creo que han tocado los tres, ¿no? Distintas cuestiones que nos han venido preocupando. Yo menciono quizás una, y después le doy la palabra a Michelle.
A ver, por un lado quiero decir que justamente cuando yo preparaba mis pequeñas líneas, había pensado en la cuestión de la experiencia, ¿no? Y creo que allí Jimena puso en juego una clave como muy importante para darle una vuelta de tuerca al libro. Yo pensaba, bueno, en la historia social, ¿no? En que la clave de la historia social y allí la experiencia jugando un papel muy crucial. Y quiero mencionar solo dos de las cuestiones que plantearon Martín y Vani. A ver, una es una cuestión que creo que nos proponemos las dos, que nos preocupa a las dos, cómo hacer de esta historia que, bueno, que en verdad está inspirada en la dimensión, o en los trabajos, o en los enfoques de género, pero que de algún modo trasvasan. ¿Cómo hacer que esta historia compleja, tensa, como decía Vani recién, o que lo quiera, bueno, nos alegra que así sea leída, ¿no? Pretende eso. Por un lado, logre traspasar la constatación de las tensiones, digamos, y por otra cuestión, y al mismo tiempo, que logre hablar no solamente, ¿no? de las claves de género o de la sexualidad, sino del propio proceso político, ¿no? Y bueno, creo que esto es bueno, como el gran desafío de buena parte de la biblioteca de los estudios feministas y de género, y bueno, yo creo que allí cuando ustedes planteaban, bueno, ¿cómo nos ayuda esto a periodizar? ¿Qué nos dicen estos estudios de la periodización? ¿Qué nos dicen, decía Vani, del Estado? ¿No? ¿Cómo estos estudios nos hacen repensar al Estado cubano? Me parece que son cuestiones importantes que tenemos que retomar, ¿no? Y en ese punto yo creo que el esfuerzo quizás es traspasar, ¿no? La discrepancia entre las políticas de Estado y las experiencias o las vivencias para dar cuenta de esos procesos históricos, ¿no? Bueno, quizás allí también en estas referencias a Bani, a las Brigadas Rojas y a lo que pasaba en Italia, me hicieron pensar, por lo menos a mí, en, bueno, algo que el número intenta proponer, pero que quizás hay que darle una vuelta de tuerca, incluso tenemos que abrir una discusión sobre el carácter global de estos fenómenos, ¿no? Que muchas veces se atribuyen. Y bueno, incluso yo pensaba quizás la propia categoría, ¿no? De norte global, sur global, merezcan ser redefinidas o repensadas, considerando que no todos los espacios son igualmente hegemónicos, ¿no? Sin desconocer eso. Pero bueno, también uno podría decir que el sur global es una mirada desde una perspectiva del norte, de la existencia de un norte global, ¿no? Ese famoso mapa de Torres García, este pintor uruguayo, que da vuelta al mapa, bueno, ¿dónde está el norte y dónde está el sur? Creo que podría dar lugar, digamos, a una reflexión. Bueno, quizás fue un poco desordenada, pero estas son como los primeros devoluciones que quería hacer. Agradecerles muchísimo la lectura. Después quizás, si Michelle toma la palabra, agrego algo más, no sé. Déjame decir que una solución podría ser incluir Italia en el sur global, donde tendría que estar eso. Quizá te simplificaría que esta cuestión. Pero voy a hacer un comentario breve, como respondiendo un poco a Vani. Creo que estoy retomando un poco los hilos que Isabela también ha tocado. Y bueno, voy a decir de manera general, me gusta mucho como Vani, como planteas esa como tensión entre esas como ideologías emancipadoras
y las prácticas represivas del Estado. Pero voy a comentar de manera muy general, como digo, como historiadora de Cuba, que creo que nos faltan dos cosas. Creo que nos faltan primero más fuentes, más documentos para entender mucho mejor las negociaciones que puede haber encontrado dentro de Cuba. O sea, voy a poner como ejemplo un libro reciente que salió de una autora que se llama Elizabeth Schwall, que me gustó mucho, sobre el ballet nacional en Cuba. Y ella encontró muchas fuentes que nadie ha tenido acceso a ellas. Y ella puede documentar muy claramente, o sea, todas las prácticas homofóbicas del Estado hacia los bailarines y eso, pero ella también puede captar cómo las bailarinas respondieron, o sea, cómo intentaron negociar con el Estado y todas las criterios que tenía el Estado cuando ellos pensaban, por ejemplo, negar un viaje a alguien, por ejemplo. O sea, ella demostró muy claramente que no querían que ciertas personas viajaran, pero que la homosexualidad fue solo un problema dentro de varios. Entonces, ella demuestra que si un bailarín fue homosexual, el Estado también se preocupaba por si esa persona tenía voluntad de hacer trabajo voluntario, si fue una persona que públicamente expresaba apoyo a la revolución. Sí, o sea, que el Estado tenía toda una serie de preguntas que no se limitaba a la homosexualidad, ¿me entiendes? O sea, te lo pongo como un ejemplo muy puntual, algo que yo no entendía antes, como, o sea, sí el Estado fue represivo, o sea, sí veía la homosexualidad como un problema, pero lo veía también de manera compleja relacionada con otros problemas políticos, ¿me entiendes? O sea, que ella, viendo las fuentes que tiene ella, te da una idea muy diferente que cuando tú lees un texto como Reinaldo Arenas, Cómo cayó la noche, no me acuerdo cómo se llama su memoria, ¿no? O sea que creo que nos falta entender mucho mejor qué pasaba dentro de Cuba para entender esa dinámica que tú estás identificando muy claramente, ¿no? Y también otra cosa como historiadora de Cuba que voy a mencionar es que creo que muchas de las ideas que tenemos de Cuba y de la revolución vienen precisamente de los 60 y principios de los 70, que fue realmente el auge de una ola represiva, ¿no? El quinquenio gris, los UMAP, ¿no? Y si vemos más adelante a los 80, etcétera, a lo mejor nos sale como otra visión. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en cuestión de feminismo. O sea, sí es obvio que la Federación de Mujeres Cubanas rechazó y habló muy mal del feminismo en ciertos momentos en los 60 y 70, pero ya no en los 80. Ya en los 80 y 90 se ve otro discurso, o sea, más complejo, otros encuentros con el feminismo internacional. Entonces, creo que nos falta como humanistas mejor lenguaje de periodizar la revolución y entender realmente cuáles fueron los momentos de represión y de crisis y cuáles fueron momentos de apertura y de negociación y de permisibilidad, no sé si se dice así. Entonces, creo que nos hace falta mucho trabajo para entender mejor las dinámicas que estás mencionando. Pero gracias, Vani, creo que hiciste muy bien en puntualizar ese fenómeno, esa tensión que sí siempre hubo, ¿no? Sí, sí puedo decir solo. De hecho, recuerdo que esa conversación que yo creo que tuve con Isabela, igual lo he soñado esta noche cuando preparaba la presentación. Estoy casi seguro de haberla tenido con ella en Nueva York. Y me gustó mucho, digo, esa palabra, tensión, porque, es decir, te habla de algo que no está resuelto. Entonces encaja muy bien, me parece, con lo que estás diciendo tú. Es decir, puede implicar momentos muy agresivos, pero puede implicar negociación, puede implicar apertura. Evidentemente es una tensión, no es que estuviese completamente resuelto, aunque, como tú dices, quizá en la fase más, digamos, temprana de la formalización del nuevo hombre, era una caracterización que tendía a excluir más. Pero tiene razón, son procesos como toda historia, se modifican, las circunstancias pueden cambiar, la cultura cambia. Entonces, creo que esa palabra tensión es muy importante, ¿no? Porque la deja un poco abierta, ¿no? Al tiempo y a los cambios. Muchas gracias, Vani. Sí, creo que lo hablamos a partir de la nueva izquierda argentina. No sé, Heidi, si vos quisieras agregar algo, hacer algún comentario.
Jimena, ¿te parece que abriéramos una ronda de preguntas? Claro, claro, claro. Estás como media congelada. Ahora Quizás sí, tomamos mejor. preguntas del público, si hay. Si alguien tiene alguna pregunta y está en Zoom, puede levantar la mano y le abrimos el micrófono sin problema. Y de los presentes también. ¿O querés hacer preguntas? Agarra el micrófono. Buenas. Yo quería primero, yo soy estudiante de la Facultad de Humanidades de acá de la universidad, y quería agradecerles, en realidad por este dossier, porque a veces es difícil sentir que la perspectiva de género sale de los recovecos, digamos, más profundos de la academia, y también que se usa para pensar, para trascender para trascender y pensar procesos globales o procesos políticos a gran escala, y pensar los procesos mismos a través, ¿no? Como lo que decía Isabela, de poder traspasar la barrera mismo de la categoría. Y que es muy esperanzador. Yo estoy intentando hacer algo en mi tesis de grado y es como muy eso. Está bueno ver que eso existe y se hace, y con éxito, ¿no? Afuera. Y me pregunto entonces, que no sé si se puede responder ahora, pero quería transmitir las preguntas que me quedan, y voy a leer el dossier, peco de que no lo leí, pero lo voy a leer, que es como, bueno, ¿qué grises se arrojan sobre la Cuba revolucionaria, ¿no? O qué otra Cuba revolucionaria asoma cuando incorporamos todas estas cuestiones que han planteado, ¿no? Y eso también... Bueno, también había anotado la pregunta de si les había cambiado algún preconcepto este trabajo, si se habían chocado con algún prejuicio, que es lo que me está pasando a mí en mi tesis, si lo tenían y si lo pudieron notar o resolver de alguna manera, porque yo tenía el prejuicio, estoy estudiando el feminismo chileno de la dictadura, y tenía algún prejuicio con respecto a que todas las autoras habían venido del norte, por ejemplo, ¿no? Y a que las influencias teóricas eran del norte, y en realidad me encontré que eran bastante autóctonas, si bien obvio que había influencias del norte global, también había mucho de lo autóctono y de lo latinoamericano, y me pregunto cuál es el peso de lo autóctono también en esos procesos en Cuba, y del Caribe y del sur. Y bueno, nada, me parece que la dejo por ahí. Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Julieta. Julieta. Vemos si alguien más tiene alguna pregunta y después respondemos así como... No sean tímidos. ¿Yo puedo? Sí, claro. Tan solo una pregunta, comentario, que conozco el dossier, hice una breve reseña en Contemporánea y fundamental el trabajo, me parece, para abrir nuevas preguntas y nuevas perspectivas. Por un lado, por la perspectiva transnacional, y por otro, por la incorporación de género, la sexualidad de la familia. Creo que todavía igual falta acceder a un público más amplio que lee en castellano, básicamente, y quería preguntar si han pensado en una traducción y en qué idioma va a salir este libro que están pensando. Eso. Gracias, Maite. ¿Alguien más? Gracias, Vani, por la intervención. Bueno, empecemos por lo que hay y después cualquier cosa vemos si alguien más se inspira. Bueno, muchas gracias Julieta por las preguntas, Maite por la reseña espectacular y también por el comentario.
Bueno, yo no soy una historiadora de Cuba, ¿no? Entonces para mí fue todo un desafío, para mí fue todo un aprendizaje. Aprendí muchísimo con Michelle, aprendí muchísimo con los autores, las autoras. Y yo, no sé si un prejuicio, pero me llevé una sorpresa que no imaginaba, y es, bueno, es la, no sé si el borramiento, pero el desplazamiento de la importancia de la negritud para la revolución, ¿no? Para mí eso fue algo que no tenía registrado, y bueno, de algún modo también coincide con un momento en el que estamos en Argentina, en el mundo, como recolocando, repensando la clave de raza, y creo que eso a mí me resultó muy relevante, entre los muchos aprendizajes que este número me significó. Fue una sorpresa, digamos. Y bueno, Maite, te agradezco te agradecemos no solo la reseña, sino el hecho de que estar en inglés limita la circulación. Quiero retomar esto que decía Martín, de poner en diálogo a autores del sur y del norte. Hubiéramos querido con Michelle que hubiera más autores con base en América Latina, surgidos en América Latina. Bueno, por una cuestión como del calendario que tuvimos con la revista, perdimos, que era un calendario que para nosotros en el sur se volvió el momento de cierre. Bueno, perdimos algunos artículos que en principio nos interesaban que estuvieran. Y bueno, Maite, esperamos que en algún momento poder traducir el libro, o esperamos que se pueda publicar en español. Lo digo bajito porque en realidad es una aspiración. Primero tenemos que tener terminado el proyecto completo, pero tenemos confianza en que va a haber interés para esto en el Cono Sur, no sé. Así que bueno, muchas gracias por esas preguntas. No sé, Michelle o Heidi. Sí. Yo tengo una pregunta, es una pregunta, tal vez, eso es para el libro, ¿no? Porque ayer cuando eché un vistazo al journal en preparación para hoy, me llamó la atención que ustedes comienzan la introducción diciendo, bueno, o sea, dejando en claro que bueno, el gobierno revolucionario sigue en crisis, ¿no? Y la marea rosa ha disminuido en América Latina, ¿no? Porque este proyecto comenzó en como 2016, ¿no? 2017, ¿no? Y estamos en otro momento, ¿no? Post estallido social en Chile, post, movimientos feministas en Argentina, Uruguay, por anti el femicidio y por pro derechos de aborto, ha vuelto Lula, hemos elegido, los colombianos han elegido Petro y Márquez, ¿no? O sea, todo eso es diferente, ¿no? Y me llama, bueno, no vamos a ser siendo historiadoras, ¿no? Pero creo que vale la pena pensar en cómo el legado de la revolución cubana en términos de debate sobre género y igualdad, etcétera, está dentro de los movimientos sociales en América Latina, ¿no? O sea, eso viene de América Latina. O sea, en este momento, nosotros, las gringas, estamos mirando al sur para modelos, ¿no? Para confrontar nuestra nueva realidad post-overturning of Roe v. Wade, ¿no? O sea, realmente lo que es optimista en movimientos de mujeres y movimientos de género viene del sur, ¿no? Y bueno, no podemos decir que todo eso tiene que ver con legado de la revolución cubana, ¿no? Eso sería muy ingenio. Pero por otro lado, o sea, yo creo que la militancia
y también las preguntas y el desafío de lo que se podía y no se podía realizar dentro del momento revolucionario que abrió Cuba, sigue, ¿no? Sigue en los movimientos de hoy y, no, o sea, sería interesante conversarlo en la introducción o tal vez en un ensayo que plantea lo cubano dentro de los movimientos actuales. Muchas gracias, Heidi. Si no hay más comentarios, entonces estaríamos cerrando este espacio. Desde la organización les agradecemos primero a Isabela y a Michelle por la propuesta de presentar con nosotros el número, fue muy enriquecedor. Y bueno, también a Heidi, a Jimena, a Martín, a Vani por los comentarios y por la disponibilidad del número también, ¿no? Eso fue un aporte que Heidi. ¿Cómo? Heidi fue la hacedora de ese. Bien. Heidi lo pidió y lo logró. Muchas gracias a ella. Gracias. Gracias. Somos un colectivo. Bueno, nosotros los aquí presentes nos vamos a tomar Yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes. Sí, también Muy a todos bien. conectados. Muchas gracias a todos que estuvieron, ¿no? Súper, súper importante. Y bueno, nosotros no tomamos café, pero les mandamos un... Y seguimos en unos minutos, 10, 15 minutos, con la próxima mesa. Sí, el Zoom queda abierto, lo que vamos a cortar es la grabación y cerrar la pantalla, pero seguimos en 15 minutos en este mismo canal. Bueno, muy bien. Gracias, Isabela. Gracias. Chao.